México es un país que respira misterio, pero hay otro territorio en el mundo donde lo inexplicable parece ser parte del paisaje cotidiano, un lugar tan vasto, tan remoto y tan extremo que resulta casi imposible saber qué habita realmente en sus profundidades. Alaska, el estado más grande de Estados Unidos con más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de extensión, es uno de los lugares más aislados del planeta, un territorio de bosques interminables, montañas heladas, lagos oscuros y costas batidas por aguas árticas donde los seres humanos somos, en el mejor de los casos, visitantes temporales. Y en ese entorno donde la naturaleza impone sus propias reglas, han surgido durante siglos relatos que ninguna explicación convencional ha podido cerrar del todo. Hoy vamos a recorrer 6 de esos casos, algunos provenientes de tradiciones indígenas que llevan siglos transmitiéndose, otros de testimonios modernos que siguen sin respuesta, pero todos con algo en común. Ocurrieron en un lugar donde desaparecer es más fácil que ser encontrado. Comenzamos en la península de Kenai, donde se encontraba el pequeño asentamiento de Porlock, durante varias décadas un punto activo de pesca y comercio a inicios del siglo XX. Era una comunidad funcional, con pescadores, trabajadores forestales y familias que habían construido su vida en ese rincón remoto de Alaska. Pero algo comenzó a cambiar drásticamente entre los años 1930 y 1940, cuando los habitantes empezaron a reportar una presencia extraña en los bosques cercanos. Una criatura a la que los nativos llamaban Nantinak, descrita como un ser enorme de apariencia humanoide, cubierto de pelo oscuro y con una fuerza que ningún animal conocido de la región podía explicar. Los reportes no eran aislados ni producto de un solo testimonio exaltado. Según relatos recogidos posteriormente, algunos pobladores afirmaban haber encontrado cuerpos mutilados en zonas boscosas, mientras que otros hablaban de compañeros que simplemente desaparecían sin dejar rastro tras internarse en el bosque. Uno de los casos más mencionados es el de un hombre encontrado muerto en circunstancias completamente extrañas cerca de un lago, aunque los detalles exactos nunca fueron documentados oficialmente. Con el paso del tiempo, el miedo fue superando a la rutina y para la década de 1940 Porlock fue completamente abandonado, no por una crisis económica, no por un desastre natural, sino por el terror constante a algo que, según sus habitantes, vivía en los alrededores y que no parecía dispuesto a irse. Hoy Porlock permanece como un pueblo fantasma y aunque no existen pruebas concluyentes sobre la naturaleza del Nantinak, lo más inquietante no es la criatura en sí, sino el hecho de que toda una comunidad decidió abandonar su hogar como si aquello que habían visto fuera demasiado real como para arriesgarse a quedarse un día más. Nuestro segundo caso nos lleva a una escala mucho mayor porque no hablamos de un pueblo ni de un lago, sino de una región entera que conecta puntos como Anchorage, Juneau y Utqiagvik, conocida como el Triángulo de Alaska. Desde la década de 1970, esta área ha sido asociada con un número inusualmente alto de desapariciones, estimadas en más de 20.000 casos a lo largo de los años, una cifra que por sí sola ya resulta difícil de procesar. Pero lo que convierte este lugar en algo verdaderamente perturbador no es solo la cantidad, sino las circunstancias, porque muchas de estas desapariciones ocurren sin señales de lucha, sin restos y sin ninguna pista clara. Personas que simplemente se desvanecen en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta. Entre los casos más conocidos está la desaparición en 1972 del político Hal Boggs, cuyo avión se esfumó sin dejar rastro durante un vuelo sobre esta región a pesar de extensas operaciones de búsqueda. Pero lo que ha alimentado el misterio más allá de las estadísticas son los testimonios que rodean algunos de estos eventos. Testigos que reportan luces extrañas en el cielo, fallos inexplicables en equipos de navegación y en algunos casos encuentros con figuras o presencias no identificadas en zonas remotas donde no debería haber nadie. A pesar de múltiples investigaciones, el Triángulo de Alaska sigue siendo un enigma y aunque muchas explicaciones apuntan al clima extremo o a la geografía imposible, la ausencia total de respuestas en tantos casos deja abierta una posibilidad que resulta difícil de ignorar. Que en estas tierras hay algo más, algo que observa desde la distancia y que no siempre deja testigos. Avanzamos ahora hacia el sureste de Alaska, específicamente a las regiones costeras cercanas a Sitka y el archipiélago Alexander, donde dentro del folclore Tlingit existe una de las figuras más temidas de toda la tradición indígena de esta región. Se trata del Kustaka, también conocido como el hombre nutria, una entidad descrita como una figura de tamaño similar al de una persona pero con el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y húmedo, extremidades alargadas, manos parcialmente palmeadas y un rostro que no encaja del todo ni con lo humano ni con lo animal.
Los relatos tradicionales indican que el Kushtaka puede adoptar la apariencia de un ser humano, imitar a la perfección la voz de alguien conocido e incluso reproducir el llanto de un niño para atraer a sus víctimas hacia el agua. Una vez que la persona se acerca lo suficiente, desaparece sin dejar rastro. Existen registros antropológicos del siglo XIX y XX donde exploradores documentaron estas creencias al interactuar con comunidades indígenas, y lo que resulta difícil de ignorar es que estos testimonios no provienen de una sola comunidad ni de una sola época, sino que se repiten de forma consistente a lo largo del tiempo y de distintas generaciones. Testimonios modernos también han continuado reportando experiencias similares. Personas que aseguran haber escuchado voces en lugares completamente aislados o haber visto figuras humanas en zonas donde no debería haber nadie. Aunque muchos de estos casos pueden atribuirse a la desorientación o a la sugestión que genera un entorno tan extremo, la consistencia de los relatos durante siglos es un detalle que la ciencia todavía no ha podido cerrar con una respuesta satisfactoria. Nos trasladamos ahora al suroeste de Alaska, a las regiones boscosas cercanas al lago Iliamna, donde las comunidades Yupik utilizan desde hace generaciones el término Urayuli, que se traduce como hombres peludos, para referirse a figuras cuya naturaleza no encaja con ningún animal conocido ni con ningún ser humano. Las descripciones coinciden en varios puntos que se repiten independientemente de quien cuente la historia. Cuerpos de gran tamaño capaces de superar los 3 metros de altura, extremidades superiores inusualmente largas que se extienden casi hasta los tobillos, una cobertura de pelaje denso que facilita su ocultamiento en el entorno forestal y un sonido característico descrito como un grito agudo y prolongado similar al de un ave pero con una intensidad que no corresponde a ninguna especie identificada en la región. Los reportes incluyen movimientos entre la vegetación en zonas alejadas de cualquier actividad humana, sonidos que aparecen sin fuente visible y una sensación persistente de presencia cercana sin contacto visual que muchos testigos describen como algo que los observaba sin dejarse ver. La recurrencia de estos reportes a lo largo de generaciones, junto con la falta de explicaciones concluyentes, mantiene abierta la posibilidad de que en estas regiones exista un fenómeno que todavía no ha sido comprendido ni clasificado. Llegamos ahora a uno de los casos más inquietantes de toda la tradición ártica, un relato que no proviene de tiempos remotos sino del año 1913, cuando un grupo de cazadores inuit que viajaba desde las cercanías de Point Barrow, en el extremo norte de Alaska, vivió un encuentro que fue transmitido durante generaciones y que resulta imposible de encajar en ninguna categoría conocida. Mientras cruzaban una extensa superficie de hielo marino, los hombres comenzaron a percibir un sonido extraño bajo sus pies, similar a algo que se movía rápidamente bajo el hielo. El grupo se detuvo para escuchar con mayor claridad y uno de los cazadores emitió un sonido para intentar identificar lo que se desplazaba debajo. La reacción fue inmediata. La superficie helada se fracturó violentamente y de ella emergieron varias criaturas descritas como osos polares pero con una característica que no tiene ninguna explicación dentro del mundo natural conocido, múltiples pares de patas, hasta 10 en total. Estas entidades, conocidas como Kupukhait, intentaron atacar al grupo rompiendo el hielo desde abajo, moviéndose con una velocidad inusual bajo la superficie y actuando de forma completamente coordinada. Los cazadores lograron escapar utilizando trineos tirados por perros, siendo esa velocidad la única razón por la que sobrevivieron. El relato fue recogido por investigadores y transmitido a través de generaciones con una coherencia que lo diferencia de una simple leyenda. Cerramos en las profundidades del lago Iliamna, uno de los lagos más grandes y profundos de Norteamérica, con zonas que alcanzan casi los 300 metros de profundidad. Un cuerpo de agua tan vasto que algo grande podría permanecer oculto en él sin ser detectado durante décadas. Desde hace años, distintas personas que han estado en la zona han reportado la presencia de una figura de gran tamaño moviéndose bajo la superficie. Una masa oscura que se desplaza rápidamente y desaparece en cuestión de segundos, una forma alargada con dimensiones que no coinciden con ninguna especie documentada en el lago. Estos reportes no provienen de un solo tipo de testigo, sino de pescadores, habitantes locales y pilotos que han observado el lago desde el aire y que coinciden en las mismas características, gran tamaño, movimiento rápido y la capacidad de sumergirse sin dejar rastro visible en la superficie. Se ha planteado la posibilidad de que se trate del tiburón de Groenlandia, una especie que habita en aguas frías y profundas, pero no existe confirmación científica de que este animal viva en el lago Iliamna y las descripciones registradas no encajan del todo con su comportamiento habitual.
Hasta el momento no hay pruebas que expliquen con claridad qué es lo que ha sido visto en estas aguas, y esa ausencia de respuesta es precisamente lo que hace de Alaska un lugar diferente a cualquier otro. Porque en un territorio donde la naturaleza supera en todo a la capacidad humana de comprenderla, la pregunta no es si algo desconocido podría estar ahí afuera, sino cuántas cosas desconocidas llevan siglos conviviendo con nosotros sin que hayamos podido siquiera verlas con claridad.